Estás escuchando Enfocados, un espacio producido por Expofoto Costa Rica con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y en nuestro episodio número 4 conversaremos con José Tenorio. José es emprendedor, fotógrafo y diseñador. Hoy abordaremos la creatividad en tiempos de crisis. Hola José, ¿cómo estás? Todo bien, Tavo. Aquí estamos aprovechando los días. Maravilloso. José, primero que todo agradecerte profundamente por aceptar esta invitación para que conversemos un ratito acerca de la creatividad en el emprendimiento. Perfecto, pues súper agradecido con vos más bien, Tavo, por invitarme y conversar un ratito, sacarle provecho y ojalá que le dejemos un aporte a la gente, que al final de cuentas siempre es lo más importante. Muchísimas gracias, José. Indudablemente es lo más importante. José, tal vez si nos contás un poquito acerca de tu trayectoria como emprendedor, que ya tenés bastante tiempo de estar emprendiendo, y si nos contás un poquito acerca de toda esa vida como emprendedor, tanto en la parte de capacitación como en la parte de ejecución. Pues yo soy diseñador gráfico de oficio, esa fue la carrera que estudié, más o menos en el 2003, 2004, por ahí fue que me gradué y tengo ya por lo menos 16, 17 años de estar pues aquí andando un poquitito por todo lo que tiene que ver con el ámbito de la publicidad, el mercadeo, comunicación. En la última empresa en la que trabajé me desarrollé como director de proyectos, como project manager durante 5 años y eso me fue poniendo un poco en contacto más con la parte de relación con el cliente y creo que me fue dando como mis primeros pasos o mis primeras, como ayudas o apoyos para ser emprendedor. Así que por ahí del 2011 más o menos me independicé y empecé a trabajar bajo lo que la gente conoce hoy como José Tenorio Studio, que es mi propia marca, que he desarrollado prácticamente en el área de diseño, de fotografía y producción audiovisual recientemente. En los últimos 2 años he estado un poquitito más involucrado en la parte de innovación y emprendimiento y he estado de cerca un poco más trabajando con emprendedores en la parte estratégica comercial y de modelos de negocio, entonces por ahí más o menos anda un poquitito mi background y recientemente estoy dirigiendo un proyecto que se llama TDF, que es una comunidad de fotógrafos también, que es el nuevo chiquito que nos tiene por ahí entretenidos un poco. Excelente. José, es decir que parte de tu labor es apoyar a otros emprendedores a desarrollar sus ideas. Sí, tengo un par de años en que me fui acercando un poco más a la parte de innovación y emprendimiento y pues creo que tal vez por la experiencia con la que venía trabajando, de abrir mis propias empresas, de tener un poco como esta parte de que tenemos como emprendedores, ¿verdad? Que a veces nos hacen falta herramientas o vamos aprendiendo, pues he tenido la dicha de poder aplicar esos conocimientos o dárselos a la gente, compartirlos con la gente a través de charlas, de cursos, de metodologías que íbamos desarrollando, digamos, en la parte de Design Thinking, por ejemplo, o en la parte de Business Model Canvas. Entonces he ido capacitando emprendedores durante los últimos años y por ahí pues he estado un poco más de cerca en esa área. José, para las personas que están pensando en emprender, ¿cómo fue para vos ese paso de ser asalariado a pasar a trabajar de manera independiente y emprender tus propias ideas? ¿Cómo fue? No solamente en el aspecto técnico, que es sumamente importante, sino además en el aspecto emocional. Creo que, en la parte emocional, creo que siempre es un reto, ¿verdad? Creo que siempre sentimos mariposas en la panza a la hora de emprender cualquier idea nueva, ¿verdad? Ahora ya hablamos propiamente de los términos de emprendimiento, ¿verdad? Hace 12 años cuando yo empecé, pues la verdad nada más lo decíamos como un freelance, ¿verdad? O era como tratar de tener una idea y empezar a trabajar en esa idea. Y el emprendimiento hoy como tal tiene una constitución distinta. Entonces creo que siempre uno siente como los nervios de si me va a ir bien, de si esto va a funcionar, de qué estoy haciendo, de realmente puedo generar, ¿verdad? Un salario, pero realmente no te das cuenta de todo lo que involucra en muchos de los casos. Y eso es algo que no mucha gente te dice, ¿verdad? O sea, mucha gente te dice que dicha, te animan, te apoyan, ¿verdad? Pero no te dicen la realidad de lo que implica, tanto en la parte estructural, legal, financiera y demás, ¿verdad? Como en la parte mental, ¿verdad? Que eventualmente es asumir un reto todos los días, tratando de generar ideas, tratando de generar
tu propio sustento, ¿verdad? Entonces creo que en la parte emocional es riquísimo, ¿verdad? Si la gente no lo ha hecho, si la gente está en esa etapa, a mí me encanta decirle a la gente que lo haga, porque yo soy de los que prefiere saber qué pasó porque lo intentaste, ¿verdad? Y no quedarte con la duda de si yo hubiera hecho esto, ¿verdad? Y me hubiera quedado con esa duda, ¿verdad? Pues mejor no pasar por esa etapa. Creo que en la parte formal de lo que conlleva un emprendimiento, pues es asumir muchas responsabilidades, ¿verdad? Es asumir un día a día cada reto, ¿verdad? Es asumir, creo que un respeto profesional hacia las otras personas en las que están en la misma área o en el área que estemos desarrollando, porque al final de cuentas en algún momento vas a empezar a competir con ellos y creo que desde el principio tiene que ser una competencia leal, ¿verdad? Tiene que ser una competencia respetuosa, tiene que ser una competencia abierta. Entonces creo que tal vez esas son como las dos fases en las que me he encontrado, digamos, las veces que emprendo un proyecto nuevo o alguna idea nueva. Excelente. José, hace unos días entrevisté a Renato Rivera, que es un emprendedor y especialista en gestión de negocios, y uno de los consejos que él daba para las personas que desean emprender es aprender a administrar el miedo y la incertidumbre, que eso es sumamente importante. Y aquí esto nos lleva al tema principal de esta conversación. ¿Cuál es el rol para vos que cumple la creatividad en todo esto? Sobre todo en esta parte de enfrentar la incertidumbre y enfrentar los miedos que pudieran venir. Para vos, ¿cuál es el rol que cumple la creatividad en esto? Yo siempre he pensado, Tao, que la creatividad es un estado mental, ¿verdad? No sé si suena muy romántico o muy a canción, pero para mí es un estado mental, es disponer la mente, el cuerpo, el espíritu, ¿verdad? Las energías que sentís, digamos, eventualmente, a algo que te permite transformar algo que ya existe en algo nuevo o que te permite generar algo nuevo totalmente de cero. Muchas veces hemos escuchado que la gente dice ya todo está inventado, ¿verdad? Y estamos ante una etapa ahorita actualmente en el 2020 donde nos dimos cuenta que no todo está inventado, que hay maneras de inventar cosas nuevas, pero también hay maneras de transformar lo que ya conocemos en algo distinto, y para mí eso también es creatividad, también es innovación. Entonces creo que la esencia eventualmente está en hacer un análisis del entorno, hacer un análisis de la situación, hacer un análisis de los agentes que emergen, digamos, o que se involucran dentro de ese proceso y que eventualmente pueden producir algo totalmente distinto, algo que no tradicionalmente conocíamos, ¿verdad? O que puede tener una variable que sea atractiva para la gente y que al final de cuentas se conoce como algo creativo o algo distinto. Entonces yo me iría un poco por ahí, ¿verdad? Me iría un poco por ahí en la parte de justificar que la creatividad es algo que viene de una esencia donde algo se transforma, donde algo se convierte en algo nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que eventualmente te va a producir pensar en que estás trabajando en un área creativa o que estás desarrollando algo totalmente creativo, ¿verdad? José, en estos días de crisis que estamos viviendo con el tema de la pandemia, nos enfrentamos quizás a situaciones que nos pueden poner en estados de estrés, de ansiedad. El otro día conversaba con un amigo fotógrafo y él me decía que para poder ser creativo, él necesitaba estar muy bien emocionalmente, necesitaba sentirse tranquilo. Sin embargo, yo difiero porque también cuando estamos en crisis y cuando estamos en una situación de estrés, es importantísimo poner en práctica todas las estrategias de creatividad para encontrar diversas soluciones que nos ayuden a salir adelante. Es este tiempo que estamos viviendo excelente para ponerse a generar nuevas ideas que nos ayuden a sacar adelante nuestros negocios. Yo creo que, a ver, yo soy partidario un poco de que tu estado mental influye en lo que producís, ¿verdad? No quiero decir si a favor o en contra. Quiero decir, no porque tengas un mal día no puedes producir una genial idea, ¿verdad? O no porque estás teniendo el mejor de los días vas a ser la persona más creativa. Creo que ese condicionamiento, digamos, dependería mucho en general de hacia dónde voy con lo que quiero producir. Yo me quedaría un poco tal vez con la parte de no es tanto lo que como yo me sienta, ¿verdad? Sino lo que estoy creando. O sea, qué oportunidad. Para mí la clave es una oportunidad. Cuando vos tenés una oportunidad,
vos elegís cómo aprovecharla. Y siento que eso es lo que está pasando ahorita. Se están creando oportunidades. La crisis es una oportunidad para tomar decisiones correctas o incorrectas, para probar o para intentar, o para quedarme viendo cómo los demás intentan, porque al final de cuentas uno tiene que sentirse de nuevo en la posición en que se sienta más seguro y más cómodo. No para todo mundo va a ser una gran oportunidad de generar una gran idea. Para muchos va a ser una oportunidad de apoyar o respaldar grandes ideas, ¿verdad? Para otros va a ser un momento, no sé si de ira o de frustración, que te va a producir algo artístico que el día de mañana va a llamar la atención de muchos. Entonces yo me quedaría más con la parte de que creo que esta crisis lo que nos genera es una oportunidad, y depende de nosotros cómo queremos asumir esa oportunidad, o qué papel o qué tan partícipes o no queremos ser de la misma. No sé si te respondo por ahí un poco la pregunta. Excelente. José, la creatividad es un ejercicio de generar soluciones en muchísimas áreas. La creatividad no es algo como muchas personas piensan que está solamente relacionado al arte, al diseño, sobre todo, digamos, a temas que tengan que ver con el arte. ¿Cómo aplicas la creatividad a las diferentes áreas de la gestión de tu negocio, a la parte de mercadeo, a la parte de ventas, a la parte de administración? ¿Cómo pones en práctica todas esas estrategias creativas? Yo creo que para introducirme un poco, Tao, creo que a la creatividad la hemos prostituido mucho en el sentido de que tal vez la hemos agarrado como que es algo que no todo mundo tiene, ¿verdad? Como vos decías, o eventualmente la tiramos también como algo que todo mundo debería tener, ¿verdad? Y le damos un valor tan, no sé, tan extraño, ¿verdad? O tan abstracto en algún momento que le hemos condicionado a eso, a que tal vez no le puede pertenecer a todas las personas, o todo el mundo no lo puede tener. Ves emprendimientos como Pinterest, ¿verdad? Por ejemplo, que últimamente ¿qué te permiten? Generar una plataforma de exposición donde aprendes maneras distintas de hacer las cosas. Hace poco escuchaba a una colega emprendedora y ella decía, estoy haciendo un taller, estoy haciendo un en vivo, ¿verdad? Y estoy compartiéndole la técnica, ¿verdad? Y alguien le ponía por ahí o le preguntaba, ¿no te da miedo que te copien, ¿verdad? ¿O no te da miedo que hagan lo mismo? Y ella muy claramente respondía, yo les estoy enseñando la técnica. La parte de producción, como ustedes lo quieran hacer, los colores que ustedes le quieran dar, la forma que ustedes le quieran dar, va a depender de cada uno de ustedes. Al final de cuentas, la técnica la aprendemos todos, ¿verdad? O tenemos libros de enseñanza o métodos de aprendizaje que para todos la técnica puede ser la misma. Lo que vayas a producir es totalmente distinto. Entonces, ¿en qué contexto me pongo con eso? ¿Cómo aplico yo las cosas? ¿Verdad? Entonces ahí viene cómo ordeno la sala, o cómo decoro la casa, o cómo empiezo a generar mi espacio de trabajo, dónde pongo el escritorio. Necesito clima cálido o frío, necesito una buena ventana cerca, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a cultivar la creatividad, ahí empezamos a desarrollar un espíritu que nos puede transformar desde cómo yo modifico mi espacio de trabajo a cómo empiezo a emplearlo, digamos, tal vez ya a nivel de innovación, en estructuras de trabajo o en metodologías o en desarrollo, ¿verdad? O cómo mi idea puede empezar a funcionar. ¿Cómo lo aplico yo en el día a día? Trato de hacerlo con todo, ¿verdad? O sea, creo que aquí es donde soy uno de los que a la sala le da vuelta cada 3 o 4 meses, ¿verdad? Para tratar de sentir que el espacio va convergiendo. La gente que eventualmente necesita estar cambiando la decoración de su espacio, ¿verdad? Inclusive cuando definimos el outfit que nos define en el día, ¿verdad? O sea, cuando vas a salir y decís, mira, hoy voy a combinar esta pieza con esta pieza. Y eso es creatividad. Para mí esa es una manera de proyectarte, para mí esa es una manera de identificar. Entonces, cuando vos me preguntas a mí, ¿Cómo aplico yo la creatividad? Creo que la aplico en cada uno de los términos de mi vida, ¿verdad? Porque siento que eventualmente son oportunidades de nuevo, ¿verdad? Para tratar de hacer algo distinto a como lo hice antes, ¿verdad? O para tratar de repetir algo que en algún momento hacía y modificarlo. Entonces, cuando llega mi trabajo, por ejemplo, a nivel de creatividad en la parte de fotografía o en la parte de producción audiovisual o dirigiendo la empresa, me encanta mucho hacerlo con la gente cuando trabajo con mi equipo, ¿verdad? Ahorita no tengo equipo, pero cuando tenía el equipo, desarrollábamos experiencias, ¿verdad? O generábamos diferentes puntos de vista y eso nos permitía darle al cliente un producto todavía muchísimo más acabado, con perspectivas totalmente distintas. Teníamos la riqueza eventualmente, o me encanta la idea de cuando tengo la oportunidad de trabajar en equipo, tener mujeres opinando, tener personas con otra perspectiva, de una distinta, de una, no sé, de un rango socioeconómico o social distinto, porque entonces la perspectiva es más rica.
creo que para mí es muy importante el proceso de investigación para generar creatividad. ¿Por qué? Porque esa perspectiva es la que amplía mi conocimiento y la que me permite decir, ok, si tomo todas estas cosas o tomo todos estos valores en cuenta, puedo producir algo totalmente distinto. Y para mí ahí está la esencia de la creatividad, desde lo que decido ponerme, cómo decoro mi casa, cómo planteo un equipo de trabajo y cómo genero una producción audiovisual totalmente distinta a lo que he realizado. José, y es que, uno de los temas de la creatividad es asociar cosas y elementos, es decir, es reacomodar el conocimiento que tenemos, y lo que acabas de decir es fundamental, la parte de investigación. Necesitamos tener información y necesitamos tener elementos de manera que podamos trabajar, y entonces toda esta parte de absorber información, de absorber conocimiento es fundamental en esto. Sí, yo creo que, hoy en día, yo hace poco repasaba con alguien y decía, qué chiva que yo hubiera tenido Google en la universidad, ¿verdad? Porque ahorita nada más entramos, ¿verdad? Buscamos algo que no sabemos y, mira, ok, así se hace, así se soluciona, podría replantearlo de esta otra manera. Y esa herramienta al acceso de todos, ¿verdad? Es algo que muchos no tuvimos, ahora sí tenemos. Y eventualmente también ahí es donde creo que está muy ligado a la responsabilidad del contenido que creamos, ¿verdad? Porque eventualmente alguien va a llegar a nuestro contenido, ¿verdad? Y va a investigar y podríamos darle un mal fundamento. A mí me encanta tener opiniones y generar contraparte. Y que en algún momento cuando converso con alguien también me genere esa contraparte, ¿verdad? O sea, siento que cuando la gente escucha un podcast es como, es que eso fue lo que dijo Gustavo o eso fue lo que dijo José Tenorio. Y no es palabra santa, ¿verdad? Investigue desde otra perspectiva. Pero si no está de acuerdo con lo que alguno de nosotros dos dijo, también desde la tarea de investigar por qué no, al menos, ¿verdad? O por qué a mí me hubiera generado una tendencia distinta. Porque entonces ahí siempre estamos cultivando la creatividad, siempre estamos cultivando la innovación, siempre estamos generando. Creo yo que uno de los errores que la gente más comete a nivel de la creatividad es saber que tiene la razón y que su idea es la única que tiene validez, ¿verdad? Y entonces ahí ya nos metemos tal vez en la parte de innovación que tiene que ver con el prototipado y cómo confrontas una idea con si funciona o no funciona, ¿verdad? Pero bueno, eso sería otro tema más adelante. No, me encanta, maravilloso. José, la cuarentena te llegó en un momento donde estabas a punto de inaugurar algunas ideas, algunos nuevos emprendimientos, lo cual me imagino que al igual que todos nosotros, tuviste que poner en pausa algunas cosas. Sin embargo, seguís creando, seguís generando nuevas ideas, seguís innovando. Una de las ideas que más me impresionó es esto que estás haciendo de retratos remotos, o sea, capturando retratos de manera remota, lo cual me parece bellísimo, impresionante, y es que no te quedas ahí, sino que además les das un postprocesamiento único, un sello muy propio, y esta idea me encantó de verdad. Muchas gracias, Tao. Yo creo que volvemos tal vez a esta parte, ¿verdad? De que teníamos un plan, ¿verdad? O sea, voy a ser como muy transparente. Yo siempre he sido una persona muy estructurada, una persona que trata de generar sus planes y tengo mi manera o mi metodología de desarrollar mi cerebro, ¿verdad? Y ordenarlo en cuanto a las metas personales. Justo el año pasado, o sea, para mí el año empieza en noviembre, empieza cada noviembre, que es cuando es mi cumpleaños, entonces no me espero al 31 de diciembre, que es cuando todo el mundo hace el cambio de año, celebración y demás, sino que para mí nace o termina el día de mi cumpleaños. Entonces, para el mes de noviembre ya yo siempre voy haciendo planes. Este año dije, no voy a hacer planes. Este año no voy a generar una estructura. ¿Por qué? Porque realmente hemos pasado por una etapa en los últimos 10 años donde la tecnología va a leguas, ¿verdad? Va a una velocidad totalmente distinta. Y realmente a veces definís, ok, estos son los pasos 1, 2 y 3, estos son mis planes, es lo que quiero ejecutar, y de un pronto a otro te arrasa el tren, ¿verdad? Y te cambia totalmente los planes. Siento que siempre tiene que existir una estructura, ¿verdad? Pero por lo menos este año yo dije, voy a darme la libertad de no hacerlo y ver qué pasa. Y mira la sorpresa con la que nos topamos, ¿verdad? Estábamos a punto de inaugurar Espacio F, ¿verdad? Que es un proyecto gigantesco que venimos trabajando desde hace años, en realidad, de mi parte, y ahora tengo 2 socios que me están apoyando a full. Y justo una semana antes de la inauguración pasa esto, ¿verdad? Y yo lo único que pensé, para serte muy honesto, fue como, ok, bueno, me imagino que son unos 15 días y volvemos a abrir y listo, ¿verdad?
Y realmente había como omitido mucho el tema de la crisis porque no estaba encima de nosotros, ¿verdad? Porque creo que como muchos cometimos el error de verlo muy lejano y pensar que no nos podía afectar, pensar que era un tema de salud muy aislado en alguna parte del mundo. Y cuando te confrontas y te das cuenta que eso afecta a tus proyectos personales, que afecta a tus finanzas, que afecta a tu estado mental, que afecta al estado de salud, el estado social, la libertad tal vez, hasta como la conocíamos un poco, empezás a valorar y empezás a decir, pucha, ¿qué está pasando realmente? O sea, ¿en qué momento esto cambió y cómo es que esto me está afectando? Entonces, lo que pasa con F, ¿verdad? O con TF, en realidad en algún momento es como un reflejo de, bueno, teníamos unos planes y hay que modificarlos, empezar a ver cómo trabajar. En la parte personal, pues vengo con clientes, vengo trabajando mis proyectos de fotografía, ¿verdad? De producción audiovisual, y en pronto a otra una semana los clientes dicen, hay que dejarlo en hold, ¿verdad? Necesitamos dejarlo un poco en stand-by. Ok, ¿cuánto? Ok, un par de semanas más. Entonces imagínate, ¿verdad? Que ahí en un lapso rápido, me imagino que todo el mundo cuando escuche esto va a decir si a mí me pasó lo mismo. Creo que realmente tuve la dicha de que me pasara mucho antes, ¿verdad? O sea, creo que todavía una semana después o 2 semanas después, la gente empezó a confrontarse con esta situación que yo tuve. Entonces, de un pronto a otro decís, ok, tengo proyectos en hold, esta semana la tenía reservada para dar inauguración al espacio, y ahora no tengo nada que hacer, ¿verdad? Porque todo está en hold, todo tiene que estar en hold. ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces, pues por ahí es un poco de calma, primero, ¿verdad? De empezar a investigar realmente qué está pasando y empezar a decir, ahora sí, ¿qué hago? Entro a este condicionamiento de bueno, ¿cómo puedo seguir produciendo si eventualmente la regla, ¿verdad? O el asunto es no salir para apoyarnos y para cuidarnos entre todos. Y creo que en eso he tratado de ser como muy responsable, ¿verdad? Pero entonces viene la idea de cómo hago fotos si no puedo salir, ¿verdad? Me imagino que la mayoría de fotógrafos que nos escuchen, digamos, van a pensar lo mismo, ¿verdad? El equipo está ahí empolvado hace rato, o lo sacamos para hacernos fotos de autorretrato en la casa, y entonces yo empiezo a pensar en alguna manera de cómo producir algo con lo que yo venía trabajando. Vos sabés y me conoces desde hace muchos años y sabes que he andado por muchas áreas de la foto, pero al final de cuentas me quedé en el retrato y era algo que yo quería tratar de proyectar y levantar este año. Me quisiera especializar en el retrato. Quisiera que la gente cuando piense en José Tenorio como fotógrafo diga, quiero hacerme un retrato de José Tenorio. No me interesa si hay gente que hace mejores retratos, porque sé que lo hay. No me interesa si hay gente que tiene mejor técnica de edición que la mía. Quiero que la gente haga algo que produzco yo, que a mí me nace, a mi estilo, a mi manera. Entonces empecé a hacer retratos desde hace un tiempo para acá. Casi que mi flujo fuerte de trabajo venía condicionado a los retratos, y de un pronto a otro digo, yo no puedo traer a la gente, o sí podría, pero entonces tengo que hacer todo un protocolo, ¿verdad? De estudio, claro, de cómo viene, claro. y si no sabes quién es, ¿verdad? Y si entra al estudio y todo este tipo de cosas, o expones a la persona o expones a alguien más, etcétera, etcétera. Entonces me doy a la tarea simplemente de investigar y agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo hacer yo que la persona venga aquí, ¿verdad? Y empiezo a generar una especie de prototipo de nuevo, ¿verdad? O una generación de idea, y llamo a 3, 4 personas y les digo, hey, ¿ustedes se animan a hacerse una sesión de fotos virtual o remota, en línea? No sé ni cómo decirle, ¿verdad? Porque al final de cuentas eso es como el proceso. Pero yo la catalogo como virtual y le digo, ¿se mandan? ¿Se apuntan? Sí, ¿qué vas a hacer? No sé, yo les voy dando las indicaciones. Y empiezo a probar, retomo un proyecto que había empezado en el 2014 a nivel de la técnica de edición, que tiene un poquitito para los que conocen de fotografía, de múltiple exposición o doble exposición, que es generar 2 o 3 fotografías sobre la misma, sobre el mismo cuadro, ¿verdad? Y a partir de ahí generarle un proceso de edición. No sé si estoy hablando mucho, vos me decís. No, me encanta, si me estoy por extendiendo. favor. No, me parece súper interesante. Genial. Caigo entonces en la idea de agarrar y pensar en hacer los retratos. Claramente, desde la parte como fotógrafo, decís, bueno, al final de cuentas, el ojo lo tengo, la forma en la que trabajo la tengo, ¿verdad? Lo único que no tengo es una cámara de alta calidad, ¿verdad? Y a la persona enfrente. Pero todas las otras condiciones están dadas para hacer lo mismo, ¿no? Y por lo menos intentarlo. Entonces te voy a ser muy, muy sincero, Tavo. Cuando yo hago el ejercicio, digo, lo peor que puede pasar es que no me guste, no funcione y listo, se acabó, ¿verdad? Pero entonces me doy a la tarea de ponerme a pensar en el producto final, y claramente creo que uno establece mucha autocrítica, ¿verdad? Después de 12 años de estar trabajando, decís, yo no puedo entregar una cochinada, no puedo hacer algo que eventualmente baje mi calidad o baje mis estándares.
Pero entonces empiezo a cuestionarme, bueno, con lo que tengo, ¿qué puedo producir y qué es la mejor calidad que le puedo dar? Entonces caigo en ese proceso donde retomo la técnica, donde retomo la manera de producirlo y trato de adaptarlo a herramientas como estas, una videollamada, una computadora, un smartphone, lo que la gente tenga a disposición. La parte más divertida y más exótica ha sido los trípodes, porque absolutamente nadie tiene trípode, entonces me ha pasado desde poner el banco sobre las sillas, sobre el almohadón, sobre los libros, ¿verdad? Y generar una torre de un montón de cosas para que la gente sostenga sus dispositivos, hasta la gente que eventualmente agarra masking y lo pega a la pared y listo, se acabó, ahí solucionamos. Y empezar a producir. Cuando veo yo el resultado final y empiezo como a confirmarlo con la gente, realmente me sorprendo un poco de lo que veo. Y empiezo a hacer un poco como esa paz con uno, ¿verdad? De decir, todo bien, no la volé, ¿verdad? Funcionó y a la gente le empieza a llamar la atención. Entonces realmente empiezo a ver que los retratos siguen, ¿verdad? Que la idea de mantener el retrato está ahí, que la esencia técnica está, ¿verdad? Y que sí, tal vez a nivel de resolución es la única modificación que hay, pero he tenido una respuesta muy bonita de la gente y para mí realmente se ha tratado más de la experiencia que he vivido con la gente que eventualmente del retrato en 60 megapíxeles que pudiera producir, ¿verdad? Cuando la gente ve el resultado final en la temporada o en la crisis en la que estamos, tu proceso mental cambia y se convierte en una luz de esperanza o de optimismo o de una experiencia distinta que viví durante la cuarentena, tanto para la persona que se dejó fotografiar como para mí, porque al final de cuentas esa parte enriquecedora humana no se ha perdido en el proyecto. Y entonces ahí es donde realmente yo encuentro algo que tiene vida y que para mí tiene un fundamento, ¿verdad? De decir, bueno, esto cambió un poco las condiciones, pero para mí sigue siendo gratificante y eventualmente sigue manteniendo mi emprendimiento a flote, ¿verdad? Porque una de las cosas que he conversado con un par de colegas que están haciendo cosas parecidas es que yo he logrado rentabilizarlo. Mucha gente piensa que no puede cobrar por esto, ¿verdad? Pero si al final de cuentas estás dando por lo menos el 50% de lo que realmente harías en una sesión presencial, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, tal vez no producir la foto que se pudiera imprimir en 2 metros por 3 metros, ¿verdad? Claro. O el archivo de alta calidad, pero esa es la única diferencia. El resto de las condiciones las estamos planteando exactamente igual, entonces ¿por qué yo no voy a poder rentabilizarlo, ¿no? Entonces, pues obviamente en condiciones distintas, a un costo más accesible y demás, pero me encanta la idea de agarrar y despertar un día y decir, logré vender 30 sesiones, ¿verdad? Porque también tu espíritu emprendedor te dicta, pucha, estás a flote, ¿no? Te estás manteniendo, estás vivo. Seguirlo intentando, seguir pensando en qué otras cosas puedes hacer. Y volvemos a lo que hablamos hace un rato, ¿verdad? Es esa capacidad de eventualmente transformar algo que hacías antes de una manera a otra manera con las herramientas que tenés y tratar de generar con eso eventualmente algo que tenga un poco de vida. Entonces por ahí va un poquitito la gran historia, el largo resumen. Y aquí hay algo sumamente importante. Bueno, 2 cosas que quisiera comentar. Una, es impresionante cómo en épocas como la que estamos viviendo ya nos damos cuenta que aquello que era tan importante ya no lo es tanto. Cosas como, un día eso me estaba cuestionando y yo decía, ¿dónde queda el RAW? ¿Dónde quedan las altas resoluciones? ¿Dónde queda todo esto en esta época? Y sobre todo, ¿dónde queda eso a la hora de pensar y generar nuevas soluciones? Eso te lo comento no solamente por tu proyecto de los retratos capturados de manera remota, sino que todos estos proyectos que hemos visto en música, por ejemplo, donde grandes orquestas, los músicos se graban de manera independiente con su teléfono, con los programas de videoconferencia y logran hacer cosas extraordinarias. A pesar de que no están en el estudio de última generación, a pesar de que no están con los micrófonos de última generación, al final se trata de generar soluciones. Yo creo que esto es sumamente importante, pero para generar soluciones no solamente tenemos que adquirir conocimiento, sino que también tenemos que trabajar un poquito en ciertas creencias limitantes. Y antes de darte la palabra, quiero rescatar algo también que vi un día de estos. Bueno, hace unos meses en realidad estaba viendo un video con una entrevista al fotógrafo Pedro Meyer, que es uno de los más importantes fotógrafos de América Latina, y él decía, el progreso en la fotografía está totalmente ligado a la tecnología.
Y esto fue mucho antes de que ocurriera el tema de la pandemia, y ahora más que nunca vemos cómo esas palabras cobran valor y cobran vida, donde definitivamente recurrir a los avances tecnológicos que tenemos a mano se vuelve fundamental en esta época, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo, Tao, que las herramientas siguen estando ahí, ¿verdad? Y en algún momento las vamos a poder retomar de una manera muy distinta, tal vez en la parte de interacción humana, ¿verdad? A la que estábamos acostumbrados, porque entonces aquí es donde ya empezamos a hablar, bueno, el día de mañana que vamos a andar todos con un traje espacial y un casco, ¿verdad? Como se ven en los memes, ¿verdad? O vamos a tener que pagar el doble de limpieza en nuestros estudios para que cuando la gente llegue la experiencia de salud sea impecable, ¿verdad? Que son condicionamientos que te pueden transformar un poco el día a día, ¿verdad? O sea, yo me imagino el día de mañana nosotros abriendo nuestros estudios y entonces esta limpiada, ¿verdad? Viene la persona, claro, y otra limpiada, y así durante todo el día. Entonces también la productividad eventualmente se va a ver comprometida, ¿no? Económicamente, saber que el turismo no va a estar abierto durante mucho tiempo, ¿verdad? Una de las cosas que más me llamaba la atención es que ahora logré hacer 7 sesiones en 7 países, ¿verdad? Entonces, ¿me entendés? O sea, hasta podría decir, pucha, hasta estoy trabajando internacionalmente, ¿no? ¿Verdad? O sea, claro, rápidamente buscar la manera que la gente pueda hacer el pago, hacerle la cuñita al gobierno para que se presione un poquitito con todas las plataformas que necesitamos los emprendedores para generar nuevas soluciones, ¿verdad? Para nosotros poder trabajar con gente en el extranjero y empezar a hacer negocio, ¿verdad? Entonces, creo que las herramientas están ahí. Ahora viene la tarea de cómo aplicar esas herramientas, cómo utilizarlas, cómo sacarles provecho, cómo transformarlas, ¿verdad? En hacia dónde van, ¿verdad? Y creo que también ahí las grandes marcas, o sea, Sony, Epson, Canon, ponerle cualquiera, Nikon, ¿verdad? Tienen un reto que entonces imagínate cómo van a venir los dispositivos, ¿verdad? Lo que ha estado haciendo Huawei últimamente. No sé si puedo decir marcas, pero al final de cuentas lo que quiero decir es todas estas marcas tienen que asumir un compromiso donde su tecnología tiene que verse renovada. La gente que está desarrollando aplicaciones, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces un video en 1, 2, 3? Hay profesores editando video, hay gente que está generando contenido en línea, los desarrolladores a nivel de e-commerce. La parte de la plataforma a nivel de una entidad como el Ministerio de Hacienda a la hora de hacer los cobros en plataformas virtuales, absolutamente toda la línea de producción se transforma. Entonces, si nosotros nos quedamos pensando solo en que no podemos sacar la cámara o que tengo una cámara haciendo un montón de equipo en la casa haciendo nada, ahí está totalmente desperdiciado el recurso, ¿verdad? Y no estoy contemplando toda la línea comercial de realmente cuántas cosas tengo que modificar en mi emprendimiento para que eventualmente pueda resurgir o se mantenga a flote. Y creo que esa es una de las cosas que eventualmente a veces yo apunto en que imagínate que en algún momento estábamos hablando, nada más no puedo hacer foto y de pronto a otro me doy cuenta de todo el montón de cosas que están alrededor de la línea de producción. Entonces, es realmente un proceso de pensamiento exhaustivo para muchas de las personas. Hace poco yo hacía un live y le decía a la gente con calma, piensen bien las cosas, no reaccionen de manera impulsiva, porque el impulso te va a solucionar tal vez a corto plazo. Pero creo que una de las cosas que yo le dejaría a la gente como consejo cuando escuche este podcast es, si se le ocurre una idea ahorita o quiere buscar una manera de transformar su negocio, piense cómo funciona dentro de 6 meses de manera virtual o de manera presencial. Y piense cómo puede pasar lo mismo en 5 años si su negocio siga funcionando. Y entonces ahí ya te pones a condicionar tu pensamiento, ¿verdad? Y empezás a decir, bueno, sí, la verdad es que no había pensado, ¿verdad? Yo pensé que esto en 3 meses ya estamos todos afuera otra vez en la calle y vuelven a funcionar las cosas normal, ¿verdad? Primero, nueva normalidad, porque va a ser totalmente distinto. Y vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Ahí es donde yo me quedo pensando mucho en hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero también de dónde venimos y qué llevamos, ¿verdad? Y sabemos que en el camino vamos a dejar un montón de cosas, un montón de costumbres, un montón de hábitos que ya no van a poder funcionar igual. Entonces, no sé si por ahí también me alineo un poco a lo que vos decías, pero creo que claro, o sea, el proceso de transformación al final de cuentas es completo, tiene que ser completo. Y yo creo que algo sumamente importante, José, es no pensar que esto es una etapa temporal y que pronto vamos a volver a cómo eran las cosas antes de la pandemia, sino entender, tal y como vos decís, de que van a venir muchísimos cambios y que debemos adaptar nuestros modelos de negocio a todo eso que eventualmente va a venir, ¿verdad? A todos esos nuevos cambios. Uh-huh. Creo que yo te conozco hace muchos años, Tao, y siempre estás como en la parte positiva. Me encanta siempre que tenés esa idea de decirle a la gente, hey, ¿verdad? Vamos, para adelante todos, ¿verdad? Y creo que hoy es un muy buen momento para decírselo a la gente, ¿verdad? Pero seamos un poco
creo que yo, más, no sé, más aterrizados, de tener los pies en la tierra y de confrontarnos un poco con la realidad, ¿verdad? Tampoco es que la realidad nueva va a ser mala, porque creo que ese es el pensamiento que obviamente nos vende la crisis, claro, nos vende la inestabilidad, nos vende la incertidumbre, ¿verdad? Y no todos van a poder sobrevivir a ese pensamiento, porque esa es una de las cosas también con las que yo me confronto día a día. La realidad es muy distinta para todos. Ahí es donde sí, a veces la innovación, la creatividad, el proceso de transformación, pero principalmente la toma de decisiones no es igual para todos. Y para algunas personas tienen la capacidad de reaccionar de un día para otro y los ves emprendiendo y modificando, como tal vez tuve yo la suerte de que me pasara, ¿verdad? En alguna etapa de mi proceso, porque no quiero decir que ya mi empresa está solucionada por el resto de la vida, soy un retratista virtual y se acabó, ¿verdad? Eso es todo lo que voy a seguir haciendo, porque no es así, ¿verdad? Pero también eventualmente hay gente que eventualmente va a tomar decisiones en 3 meses. Hasta en un año puede que se le ocurra una nueva idea de cómo transformar su negocio. Con calma, con paciencia, ¿verdad? Con paz. Si ese es tu proceso, si ese es tu tiempo, si esa es tu manera de hacer las cosas, bienvenido, ¿verdad? No hay que desesperarse. Una de las frases que más me encanta a mí es cambie el plan, pero no cambie la meta. Si la meta sigue intacta, usted se sigue dirigiendo. No importa si tiene que tomar un atajo, y creo que en esta ocasión para muchos tal vez va a ser un atajo muy largo y con obstáculos muchísimo más distintos a los que siempre hemos enfrentado, pero al final de cuentas, si tenés clara la meta, en algún momento llegas. Y eso es lo más importante, ¿no? No desviarse. Digo, se vale desviarse, no se vale no llegar. Exactamente, totalmente de acuerdo. José, en términos de creatividad y de adaptación de modelo de negocio, y de los planes de negocio, ¿qué consejo le darías a todos esos emprendedores del área creativa que en estos momentos están viendo su modelo de negocio tradicional bastante afectado y que deben cambiar de rumbo y generar nuevas ideas? ¿Qué consejos les darías en este momento? Hay 2 cosas que yo he predicado mucho. Ahorita tengo la dicha de ser parte de la junta directiva de un colectivo de diseñadores que se llama Costa Rica Diseña, y estoy a la cabeza de la junta directiva con varios diseñadores nacionales que son increíbles, que son muy buenas personas, principalmente excelentes personas, pero también creativamente son brutales, ¿verdad? O sea, son gente que tiene empresas de más de 10 años en muchos de los casos, y verlos en su proceso de transformación es un aprendizaje constante que te impacta, ¿verdad? ¿Qué le diría yo a la gente que eventualmente tal vez no como ellos están en la parte creativa? Porque mucha gente duda de eso, ¿verdad? Es que los creativos tienen todas las opciones porque ellos saben cómo hacer las cosas. Y entonces empiezo a pensar en las maestras dando clases, ¿verdad? Empiezo a pensar en los transportistas, ¿verdad? Empiezo a pensar en cada uno de esos profesionales que eventualmente está tratando de desarrollar nuevos modelos de negocio y se preguntan, ¿qué hago? ¿Cómo los modifico? Como te decía, Tao, creo que una de las claves es la paciencia, ¿verdad? Nosotros en el colectivo con paciencia, fue como lo primero que hicimos, llamar a la calma, y todos están bien, alguien necesita algo, ¿verdad? Podemos apoyarnos, ¿verdad? Por ahí yo necesitaba un link de algo, alguien me pasaba una plataforma, yo le enviaba por el otro los tips que pasaron, escuchamos un live que era bastante enriquecedor. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Creo que una de las claves que yo más le he dicho a la gente es, si está muy desesperado, si está muy confundido, si está muy confundida, no trabaje solo, busque con quién apoyarse. Creo que la colectividad es una de las mejores herramientas hoy en día, porque al final de cuentas también eso nos hacía mucha falta. Creo que esta idea del emprendedurismo también nos vendía mucho la idea de trabajar solos, de pensar que podíamos ser dioses, ¿verdad? Entre comillas y con minúscula, y que podíamos eventualmente ser capaces de hacer todo, y eso realmente es algo que he ido aprendiendo mucho en los años, y que te das cuenta que eventualmente acompañado uno trabaja mejor. Cuando te das cuenta cuáles son las piezas que son esenciales en tu proceso, empezás a desarrollar modelos colectivos que pueden tener una finalidad, ¿verdad? Y mucha gente habla de sobrevivencia, ¿verdad? O de supervivencia, no sé cuál es la palabra correcta, pero eventualmente no se ahogue solo, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que está nadando igual que usted buscando la orilla, y eventualmente puede haber maneras de que sea más fácil llegar entre varios. Entonces, una de las cosas que yo realmente he estado predicando y conversando como mucho con los emprendedores es eso: busque la manera de hacer mancuerna con otra persona. Siempre lo han dicho, ¿verdad? 2 cabezas piensa mejor que una. Ahora imagínate 3 o 4. Que en el proceso no sepa elegir bien a sus socios, ¿verdad? Hay una frase que me encanta también, que es: si usted quiere buscarse un buen socio, sea un buen socio.
¿verdad? Y eventualmente para mí eso es esencial, o sea, que te des cuenta cuáles son tus virtudes y cuáles son tus debilidades, y eventualmente ver cómo calzan con las de otra persona y saber que en ese match, ¿verdad? O sea, hoy lo que estamos haciendo es un ejemplo de eso, ¿verdad? Vos estás impulsando una nueva herramienta, una nueva plataforma, y eventualmente buscas personas que sabes que te pueden generar un aporte, y entonces el apoyo es en equipo, ¿verdad? Y entonces te sentís que avanzás porque eventualmente hay personas que están avanzando con vos. Entonces, para mí, si me pidieras un consejo ahorita, lo que le he dicho a la gente, ¿verdad? Busque la manera de trabajar en colectivo. Busque la manera de por lo menos apoyarse, porque eventualmente también ahí es donde te das cuenta que emocionalmente un día te caes, pero hay otra persona que está a tope, y puede pasar al revés. Entonces es riquísimo saber que las cosas pueden seguir funcionando, ¿verdad? Realmente no teníamos, como muchos, pensado, o sea, muy pocas veces te lanzas a emprender y decís, ok, voy a buscarme un socio y luego emprendo, ¿verdad? No, yo tengo una idea, yo puedo hacerlo todo, yo voy a darle, yo voy a ser emprendedor, yo voy a ser emprendedora, yo me voy a motivar, yo voy a alcanzar el cielo y las estrellas, y en el camino, a final de cuentas, si tenemos a alguien que está ahí con nosotros, eso es riquísimo, ¿verdad? Es un apoyo súper importante. Entonces, yo realmente me quedaría con la parte de decirle a la gente, busque la manera de generar esfuerzos que impacten a una mayor cantidad de población, a una mayor cantidad de gente, con esfuerzos en conjunto, ¿verdad? Creo que me quedaría mucho eso. Y si usted quiere seguir solo, no está mal, ¿verdad? Tampoco, como les decíamos ahora, no tenemos la palabra final acá, pero sea paciente, ¿verdad? Sepa tomar buenas decisiones con calma, no apresuradas, no en un rush, y eventualmente eso también te va a dar oportunidades buenas para tratar de plantar soluciones correctas. José, y es que esta época que estamos viviendo es una época que nos hace pensar en esto que estás hablando del esfuerzo colectivo, porque en este momento pensar en que mi salud y el bienestar de mi familia depende en gran medida del comportamiento responsable de otras personas. Entonces, eso nos ayuda a confiar, nos ayuda a pensar, nos hace sentir como equipo, ¿verdad? A todo el país, en que en eso estamos juntos y juntos vamos a salir adelante. Entonces, definitivamente se alinea con lo que estás diciendo, y es una época extraordinaria para unir talentos y, sobre todo, como decís, para apoyarnos emocionalmente como un equipo, ¿verdad? Sí, yo creo que muchas veces creo que el punto es ese, ¿verdad, Tavo? Tal vez nos han vendido la idea de ser individualistas, ¿verdad? Y hemos estado muy bombardeados también a ser muy individualistas. Lo ves con los deportistas, ¿verdad? Lo ves en los premios de la academia, cuando le entregan el premio al mejor director o al mejor actor, ¿verdad? Sabiendo que el director solo no puede hacer una película, o que el actor en una película sin los demás actores no hubiera sido el mejor, ¿verdad? O sea, no sé, no quiero ser como muy específico, porque quiero decir que en algún momento tal vez te venden esa idea, ¿verdad? De ser solo uno puede ser el mejor en algo, ¿verdad? Entonces, imagínate cuántos años tenemos de estar bombardeados, y de un pronto a otro nos ponen todos al mismo nivel, y ahora sí, ¿qué haces? ¿Verdad? Hay una imagen que me encanta, que es esta imagen de saber que una persona sube una grada y lo que hace es bajar la mano, más bien extenderla para el que venga detrás, que suba, ¿verdad? Con vos. Y creo que ese es el pensamiento que deberíamos de tener hoy en día, ¿verdad? O sea, ¿cómo hago que las personas que vienen detrás mío, ¿verdad? O que vienen debajo mío, que no me gusta como esa idea, pero que vienen detrás mío, ¿cómo hago para que suban y alcancen el mismo nivel? Y por ahí alguien que está al mismo nivel sube y luego me tiende la mano a mí. Y entonces viene como esta parte rica, ¿verdad? De tratar de pensar en eso, ¿verdad? De tratar de pensar en cómo podemos ser más... cómo podemos articular mejor las relaciones con las otras personas. Creo que también tenemos un ejemplo muy rico de lo que ha hecho el gobierno en Costa Rica. Y realmente nos sentimos como complacidos, ¿verdad? De saber que en algún momento, al final de cuentas, no se trata de agarrar y ponerle una bandera al presidente ni al gabinete, porque al final de cuentas ha sido un esfuerzo de todas las entidades, ¿verdad? Desde la gente que recoge la basura, desde la gente que se queda en su casa, desde el ministro dando indicaciones, desde el presidente tomando decisiones, desde la asamblea legislando correctamente y a tiempo, ¿verdad? Todas esas cosas que añorábamos, pues verlas en un plazo corto, son cosas que te dan una luz, ¿verdad? De que las cosas pueden salir. Y qué mejor ejemplo de trabajo en equipo que ver a todo el país absolutamente
colaborando. El mismo ejemplo de mucha gente que todavía anda en la calle, ¿verdad? Hay gente que tiene que generar su sustento, no podemos juzgarlos a todos por parejo. Como puede haber mucho irresponsable, puede haber gente que realmente está saliendo para llevar el arroz y frijoles a su casa. Entonces creo que tenemos un ejemplo muy rico que vemos todos los días, con el que nos confrontamos, de lo que para mí significa ese trabajo en equipo. Entonces, ¿cómo podemos replicar esas buenas acciones a nivel de cada uno de nuestros emprendimientos, a nivel de cada uno de nuestros esfuerzos creativos, a través de cada una de nuestras comunidades en redes sociales? Porque al final de cuentas yo creo que lo que nosotros estamos haciendo en redes sociales es crear comunidades, crear networking, ¿verdad? O sea, crear una paleta de seguidores, ¿verdad? O formar parte de esa gama de seguidores que buscamos impacto en las otras personas y que buscamos que otras personas impacten de manera positiva. Entonces tenemos una oportunidad riquísima para, de nuevo, o sea, impactar realmente poblaciones un poco más amplias. José, y ahora que mencionas el tema de comunidad, eso es algo que para vos desde siempre ha sido sumamente importante, porque yo desde que te conozco has hecho una labor muy importante en generar comunidad, y yo creo que mucho de lo que estás viviendo ahora es la dicha de tener comunidad y de tener público y de tener un mercado específico para poder emprender tus ideas. Yo creo que esto es fundamental en todo esto, ¿verdad? Y no sé, es decir, creo que no estoy equivocado, pero efectivamente ha sido parte de tu estrategia desde un inicio, generar comunidad. Yo desde el 2007, entre el 2007 y el 2011 tuve, creo que una de las mayores lecciones de aprendizaje en mi vida. Yo entro a la empresa en la última empresa donde trabajé, entro por ahí del 2007, ¿verdad? Y en cuestión de 2 o 3 meses se me presenta una oportunidad de irme de la empresa. Yo había estado como 4 meses desempleado, 2 meses en sabático y 2 meses realmente yendo a muchas entrevistas y que no salía nada. Y cuando llego a esta empresa, ¿verdad? Yo pues hago mi solicitud y además no se da la oportunidad de entrar con las condiciones que yo quería. Entonces sigo buscando oportunidades y de un pronto a otro salen muchísimas más oportunidades. Al final tomo la buena decisión de quedarme en esa empresa y 2 o 3 meses después me ofrecen dirigir el equipo, ¿verdad? En el que estábamos. En ese momento éramos 3 diseñadores, contándome a mí. Entonces, al final de cuentas era pues tomar un poco de responsabilidades más con 2 personas más y por ahí pues obtener tal vez los beneficios que buscaba. Pasan 2 años, creo que de aprendizaje a puro golpe, ¿verdad? De darme cuenta que yo realmente no estaba siendo capaz, que tal vez tenía condiciones que mis jefes habían confiado en mí, pero realmente no estaba listo para eso. Entonces, creo que viene todo este proceso de transformación. Y por ahí del 2009, 2, 3 años después, yo voy entendiendo cómo funciona mi equipo. Mi equipo termina creciendo casi a 13 diseñadores en menos de 2 años. La empresa le estaba yendo muy bien. Y entonces yo asumo este rol de empezar a darme cuenta cómo funcionamos, cómo funcionan las piezas, cómo funciona la persona que viene entrando, cuál es su proceso, cuáles van a ser las tareas que va a ir desarrollando, cómo hay personas que tienen mejores capacidades que yo, ¿verdad? Y cómo hay otras personas que tienen debilidades que yo puedo pues amortiguar y demás. Entonces creo que una de las lecciones más grandes que me deja el trabajo en equipo es justamente empezar a ver eso, empezar a ver quién tiene cualidades y cómo funcionan esas cualidades en pro de alcanzar un objetivo de una manera más completa. Entonces esa lección a mí se me queda de por vida. Y cuando en el 2008, creo que por ahí 2012 nosotros nos conocimos, como vos decís, ¿verdad? O sea, yo siempre pensaba en esta parte de, bueno, empezando porque cuando vos lanzaste Expo Foto con Paulina, ¿verdad? Yo realmente llego siendo un chiquillo, ¿verdad? Y en términos comerciales, hablando de fotografía, soy un chamaco, soy el nuevo del grupo, ¿verdad? El novato. Y vos sabés y conoces que el gremio de foto por lo general siempre es pesado, ¿verdad? O sea, ha sido un ambiente siempre muy difícil y yo entro, la verdad, que con una disposición muy condicionada a esta experiencia previa que te contaba, que es el trabajo en equipo, ¿verdad? Y es donde no veo mayor diferencia en si alguien tiene más o menos que yo, ¿verdad? Y no porque lo menosprecie, sino porque simple y sencillamente veo una oportunidad de nuevo, ¿verdad? Y depende de mí cómo la asumo. Entonces creo que desde ese momento yo siempre he tomado una actitud en que me encanta escuchar a la gente principalmente. Me encanta tratar de buscar soluciones en conjunto. He topado con gente que tiene el mismo línea de pensamiento. He topado con gente que tiene puntos de vista totalmente radicales y no quiere, ¿verdad? Pero entonces realmente, digamos, uno de los proyectos que yo asumo recientemente con TF es esa parte colectiva
de un gremio muy difícil que para mí necesita estar unificado, necesita estar respaldado. Yo creo que lo que nosotros estamos tratando de plantear con TF a nivel de comunidad es algo que necesitamos nosotros como industria, que la industria de la fotografía y la producción audiovisual necesita. Y ahí es donde creo que eventualmente es algo que yo no puedo lograr solo, es algo que José Tenorio no puede lograr solo. Necesita muchas otras herramientas, necesita muchas otras personas, necesita una comunidad que crea en el mismo objetivo, ¿verdad? Y que quiera luchar por ese objetivo, que los espacios, que creo que una de las cosas que más he aprendido con Procomer, con el MEIC, con el Ministerio de Cultura, con el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, con las instituciones con las que he estado trabajando de cerca en los últimos años, es que los esfuerzos colectivos son los que realmente producen fruto, ¿verdad? O generan resultados. Y ahí es donde eventualmente creo que todo el conocimiento que yo tengo, lo que estoy tratando de hacer es ponerlo al servicio de la comunidad, ¿verdad? Que suena como a letrero de pantalla por ahí. Pero creo que al final de cuentas es eso. Hace unos momentos hablaba con unos de mis socios y yo le decía, yo le abro hasta las piedras, ¿verdad? O sea, creo que tengo esa facilidad de comunicación con la gente. No sé si le caigo bien o le caigo mal a la gente y eso para mí no genera ninguna diferencia. Porque al final de cuentas yo no estoy defendiendo lo que José Tenorio quiere y lo que José Tenorio cree. Estoy defendiendo lo que una comunidad me dice que necesita, ¿verdad? Estoy tratando de buscar los esfuerzos colectivos que impacten a la mayor cantidad de personas que está a mi alrededor. Y entonces ahí es donde yo creo que mi llamado con TF o el llamado que nosotros tenemos con TF es una voz en conjunto, ¿verdad? Es una voz de algo que nosotros venimos buscando desde hace mucho, desde diferentes flancos, ¿verdad? Creo que eso es lo que hoy nos permite a nosotros ponernos de frente y conversar y saber que tenemos proyectos que en algún momento estaban muy jóvenes, ¿verdad? Y han ido creciendo en el tiempo y empezás a valorar las oportunidades, las posibilidades. Un día estos, en uno de los en vivos hablábamos con la gente y le decíamos, es que te acordás, Tavo, o sea, nosotros no podíamos tener la dicha de irnos a una tienda a ver el lente que queríamos, nos la jugábamos a puro review, ¿verdad? Y pasábamos horas de horas viendo tutoriales, investigando, viendo cuál fotógrafo lo tenía para ver cómo lo utilizaba o qué fotos, y al ojo, ¿verdad? Al tanteo. Porque realmente el fotógrafo no agarraba y decía, ok, sí, me compré este lente y funciona así. Ahora ves a todo el mundo produciendo contenido y diciendo cuáles son sus herramientas. Ahora todo el mundo tiene un pensamiento muy abierto a la hora de ser transparente, porque eso te genera followers, ¿verdad? Y porque los followers te generan convenios con las marcas. Pero ¿por qué Costa Rica no puede tener esas oportunidades? Sabiendo la cantidad de talento que nosotros tenemos acá, ¿por qué tenemos que vivir pensando en pagar talleres afuera? O alguien me decía un día de estos, mira, es que bueno, esos talleres yo sí los pago en $300 porque es un fotógrafo internacional. ¿Y por qué no te pones a pensar quién en Costa Rica está a ese nivel, ¿verdad? Y le pagas los servicios a esa persona. Vamos a entrar en un confrontamiento nacional donde tenemos que consumir local. Porque si no, entre nosotros mismos nos vamos a destruir. Tanto así como le compramos al de la feria, al de la verdurería, al de la barbería, ¿verdad? A como le compramos al fotógrafo, al profesor, al educador, ¿verdad? Entonces, creo que eventualmente ese proceso de transformación va condicionado a una etapa donde nosotros, por muchos años, TF era un esfuerzo, digamos que individual, ¿verdad? A partir de 2 años, yo empiezo a tratar de hacerlo un poco más colectivo y hoy lo veo con una comunidad activa que se siente rica, que permite, que quiere crecer, ¿verdad? Entonces, ¿qué trato yo de pensar? Imagínate que te atraviesen una crisis una semana antes de ver el proyecto nacer. ¿Qué obstáculo más grande para agarrar y decir, volvemos a lo mismo, teníamos 2 oportunidades, o lo dejamos ahí y lo dejamos morir, ¿verdad? O nos ponemos las pilas y nos ponemos los zapatos y empezamos a caminar hacia adelante. Y al final de cuentas creo que estamos tratando de replantear eso, ¿verdad? Y los pocos esfuerzos que hemos tratado de hacer con la comunidad pequeñita que tenemos es un esfuerzo riquísimo que yo se lo agradezco todos los días a la gente, porque está entendiendo cuál es la visión de lo que nosotros queremos hacer. Está creyendo en el propósito que tiene el proyecto y se está apuntando a jalar el carro entre todos hacia adelante. Entonces, ese discurso, ¿verdad? No es un discurso de José Tenorio, es un discurso de haber escuchado a mucha gente, de haber entendido a mucha gente, de ser una voz para mucha gente que tiene el mismo pensamiento y tratar de hacer eco con esa voz, ¿verdad? Entonces, creo que yo en algún momento que tal vez me diga la tarea de asumirlo con las personas que tengo alrededor, pero de nuevo, sé que no es mi voz, ¿verdad? Sé que cuando Gustavo Valle escucha lo que José Tenorio quiere hacer,
y se lo trata de comunicar a la gente, se lo comunica de la misma manera rica y positiva que eventualmente José Tenorio quiere hacerlo. Y entonces, ¿me entendés? Ahí es donde no es la voz de José Tenorio, es la voz de una comunidad, de una industria de fotografía que necesita levantar la mano y decirle al gobierno: hola, aquí estamos, vieras que nosotros también producimos trabajo, vieras que nosotros también necesitamos condiciones que nos favorezcan laboralmente, ¿verdad? Ahí es donde empezás a decirle a las instituciones del gobierno: hey, fíjense en estos emprendedores, que tal vez muchos están informales, pero no porque quieran, sino porque no lo saben, porque nunca nadie les ha dado capacitaciones. Que le criticaba muchas veces yo al gobierno, no sé si ya me puse muy político en la hablada. No. Pero que le criticaba muchas veces yo al sector cultura. ¿Cuántas veces vos has ido a una capacitación de finanzas y te abren el Excel y en 10 minutos te perdieron? Perdiste la atención. ¿Por qué? Porque nosotros, de nuevo, tenemos una línea de pensamiento distinta, no 100% creativa, pero eventualmente el artista, el productor audiovisual, el diseñador, el artesano, ¿verdad?, tiene un proceso de aprendizaje distinto. Y cuando a mí me invitan a un taller, que es una persona hablando y hablando y hablando, pasando 172 diapositivas, siento que salí más confundido de lo que eventualmente podía salir. Entonces, cuando yo llego a las instituciones, que les digo, tienen que cambiar su forma de pensar. Tienen que cambiar las personas que dan los talleres. Puede ser que sea un profesional impecable en su área, eso yo no lo dudo, pero ese pensamiento tiene que transformarse para que impacte realmente a otras culturas. Y entonces, a nivel latinoamericano, empezás a ver el crecimiento que tiene la economía naranja y te das cuenta que hay un sector cultural donde pertenece la fotografía y la producción audiovisual, donde estamos metidos ahí al final de la cadena alimenticia, ¿verdad? Y ahora resulta que esta gente está generando el 2.5 del PIB nacional. Esta gente está generando lo mismo que genera más que lo que genera la cultura en España o en Colombia, ¿verdad? Y entonces ahí sí las instituciones, por dicha, se empiezan a fijar en nosotros. Entonces ahí es donde yo creo que trato de quedarme con la idea de decirle a la gente: realmente esta es la oportunidad de que un proyecto como este tenga una oportunidad que eventualmente vaya a beneficiar para todos. No vamos a poderle quedar bien a todo el mundo, porque eso va a ser siempre muy difícil, pero vamos a tratar de intentarlo. Y creo que con intentarlo no perdemos absolutamente nada. Entonces creo que mi resumen va por ahí. O sea, va en el hecho de decir, siento yo que esto es algo que estaba pendiente para muchos, ¿verdad? Que creo que muy poca gente quiso asumir el reto. No porque no quisiera hacerlo o no porque lo haya hecho de manera incorrecta, ¿verdad? Sino porque eventualmente no era el momento, tal vez, ¿verdad? Tampoco sé si es el momento de TF, pero al final de cuentas por lo menos estamos intentándolo, ¿verdad? Y siento que eventualmente las cosas van respaldadas. El día de mañana a mí no me interesa si se llama TF, si se llama lo que sea, Foto Costa Rica o lo que sea, ¿verdad? Al final de cuentas creo que es una visión de mucha gente que viene detrás, intentando hacer las cosas distintas. Y ahí es donde yo lo único que pienso es que el aporte que yo puedo hacer es que el conocimiento que tengo y la experiencia que estos 12 años me ha dado, cómo la pongo a servicio del proyecto para que pueda impactar a otras personas. Y esa es mi visión en general de lo que nosotros estamos intentando hacer. José, extraordinarios todos tus consejos. ¿Dónde podemos seguir tu trabajo, José? En mi sitio web, josetenoriostudio.com o josetenorio.com, y en redes sociales estoy en Instagram y Facebook como José Tenorio Studio. Ahí estoy publicando básicamente retratos y un poco de esta transición que estoy haciendo con la parte de emprendimiento y lo que estamos tratando de hacer un poco también con TF. José, te agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que hemos tenido una conversación bastante enriquecedora y nada, de verdad te agradezco muchísimo y mis mejores deseos para todos tus emprendimientos. Ok, no, Tavo, muchísimas gracias a vos siempre por tomarme en cuenta. Siempre te he visto como una persona que siempre me ha dado su confianza y su respaldo, y eso te lo voy a agradecer siempre, así que sabes que cualquier idea que tengas contás conmigo desde antes de que me la digas. Y a la gente ojalá que se acerque a las iniciativas, a los proyectos, a las cosas que la gente quiera apoyar, que nos apoyemos, que nos cuidemos, que nos respaldemos entre nosotros. No sé si el podcast va dirigido a cualquier emprendedor, específicamente al sector nuestro, pero al final de cuentas viene un 2021, ¿verdad? Desde ya, que tiene que estar enfocado en Costa Rica y en la mejor visión desde lo que están haciendo las cabezas hasta lo que puede impactar a cada uno de nosotros. Así que desearle a la gente que esto pase pronto, ¿verdad?, de la manera que tenga que pasar, y que al final de cuentas podamos salir todos de nuevo a intentarlo todos los días y no quedarnos ahí. Entonces, nada, que la gente se motive, que se emocione, que aproveche esta inquietud que genera toda esta cuarentena para sacar y hacer cosas increíbles, y que realmente el mundo se empiece a dar cuenta del talento que hay acá.
Así que muchas gracias. Y de lo más importante que has dicho en esta conversación, de lo más lindo, juntos podemos salir adelante. Así y es. Eso es súper importante. Muchísimas gracias. A vos, Tavo, muchas gracias. Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Para escuchar más episodios, suscríbete en la plataforma de tu preferencia o visita www.expofotocr.com/enfocados. Hasta la próxima.